Almas maravillosas, qué gusto poder saludarles. Bienvenidos a este nuevo espacio de podcast, Tócame el alma, con tu servidor Altarel Gustavo. Bienvenidos. Hay libros que se leen una vez y se olvidan, hay otros que permanecen en nuestra memoria durante años, y existen muy pocos que tienen el poder de cambiar la manera en la que podemos entender la vida. Nuestro hogar es uno de ellos, psicografiado por el gran médium brasileño Chico Xavier, atribuido a la canalización espiritual del médico André Luiz. Desde su publicación en el año de 1944, ha sido considerado una de las obras espirituales más influyentes del mundo, no solo por describir el plano espiritual, sino porque invita al lector a mirar su propia vida con nuevos ojos. Antes de adentrarnos a esta historia maravillosa, vale la pena de conocer a quienes hicieron posible esta obra. Por un lado, el gran médium Chico Xavier fue uno de los espiritistas más conocidos del Brasil y del mundo. Desde muy joven afirmó recibir mensajes de espíritus a través de la psicografía, un método de escritura que, según la doctrina espírita, permite transmitir textos atribuidos a autores desencarnados, almas del otro mundo. A lo largo de su vida, publicó más de 450 libros y dedicó su existencia al servicio de los demás. Vivió con una profunda sencillez. Rechazó cualquier método de riqueza o de pago. Nunca quiso cobrar ni un solo dólar por todas sus publicaciones. Todo lo que hizo lo donó. Más allá de las creencias de cada lector, incluso de quienes no compartían sus convicciones, reconocían en él a un hombre profundamente humilde, compasivo y entregado al 100% al prójimo. El autor espiritual de Nuestro Hogar, el libro que vamos a analizar el día de hoy, es André Luiz, quien se presenta como un médico que vivió en la tierra, dedicado a su profesión y convencido, como muchas personas, de que llevaba una vida correcta. Sin embargo, solo después de abandonar su cuerpo físico, comprende que el conocimiento intelectual no siempre significa crecimiento espiritual. La historia comienza en un momento impactante. André Luiz despierta después de la muerte. No encuentra ángeles tocando trompetas, ni juicio, ni absolutamente nada. Lo primero que descubre es que sigue vivo. Continúa pensando, sintiendo, recordando y siendo exactamente la misma persona que era apenas minutos antes de morir. Ese descubrimiento cambia por completo su visión de la existencia. La muerte no destruye la conciencia. La muerte no borra nuestros recuerdos. La muerte no elimina nuestras virtudes ni nuestros defectos. Simplemente nos despoja del cuerpo físico y nos enfrenta a la realidad de quienes realmente somos. Sin comprender lo que ocurre, André Luiz atraviesa una región de inmenso sufrimiento. Ahí experimenta hambre, sed, cansancio, miedo, preocupación, una total desesperanza y una profunda sensación de abandono. Durante mucho tiempo culpa a las circunstancias, a Dios o a la vida, hasta que poco a poco comienza a entender que nadie lo había castigado. Aquella experiencia era en gran medida el reflejo del estado interior que había construido durante su propia vida. Este lugar, el cual se conoce como el umbral, es una de las zonas de la creación mental más bajas en vibración. Una profunda tiniebla, una profunda oscuridad es lo que gobierna esta nueva ciudad. Y sí, hablo de una nueva ciudad porque instantáneamente cuando desencarnamos vamos a una de estas múltiples ciudades que están encima de cada país. Ciudades con alta vibración o ciudades de muy baja vibración, como la que fue a experimentar André Luiz. Es literalmente lo que nos han descrito como que fuera literalmente el infierno. Agobiado André Luiz en esta situación donde él sentía hambre, sentía sed y sentía dolor, sin saber qué hacer ni a dónde ir, enfrentándose cada día con diferentes pesadillas y entidades de diferentes niveles y formas. Una agonía incesante. La queja era parte de su cotidianidad, el enojo, la rabia, la ira y la desesperación. Pero ocurrió un día un milagro. En medio de esta oscuridad tan profunda, vio una luz en el fondo. Al acercarse un poco a esa luz, vio que habían seres resplandecientes que contrastaba totalmente con el fondo y la cotidianidad de este lugar. Él vio que se acercaron a personas y los tomaron entre sus brazos como que fueran ángeles, rescatando a un alma humana. Él vio esto algunas veces y se quedó siempre preguntándose a sí mismo ¿qué era esto? ¿Qué eran esos seres que veían resplandecientes y por qué a él no lo ayudaban? Pasaron los años y él seguía perdido en este lugar, sin principio, sin fin, donde una penumbra era la cotidianidad de sus días. Tenía sed y se acercaba a beber agua de los charcos contaminados, y lo único que hacía
era provocar que varias almas comiencen a golpearle, a insultarle y eventualmente a sacarle de ese lugar. Tenía tanta hambre que comenzó a comer el poco pasto seco que había, un sabor terrible. Era incomible. Su deterioro era indiscutible. Sed, hambre, desesperación. Hasta que un día comenzó a emerger desde lo más profundo de su ser una oración de petición y de ayuda hacia Dios. Aparecieron frente de él estos seres resplandecientes y lo único que el doctor André Luis podía hacer era pedir misericordia y ayuda. Repetía constantemente: por el amor de Dios, ayuda. Por el amor de Dios, ayuda. Luego fue levantado de ese lugar y una luz envolvió por completo a sus ángeles y por supuesto a él. André Luis comprende una de las enseñanzas más profundas del libro. No es Dios quien nos condena, son nuestras propias decisiones las que modelan nuestra realidad espiritual. Cada pensamiento alimentado durante años, cada sentimiento cultivado, cada acto de amor, cada acto de egoísmo, cada mentira, cada gesto de compasión y buena voluntad, todo permanece grabado en la conciencia. En ese camino, los espíritus acompañan a André Luis a una inmensa colonia espiritual. Poco más adelante, él sabría que se llamaría Nuestro Hogar. Lo que encuentra ahí rompe por completo con las ideas tradicionales que muchas personas tenían acerca del cielo. No existe un lugar donde todos permanecen eternamente descansando a la derecha del Padre. De hecho, no existe el ocio infinito, no existe una felicidad automática, existe una sociedad viva, organizada y en constante actividad. En nuestro hogar tenemos un paraíso increíble, colores que no se pueden ver en la tierra, pero incluso podemos vestir ropa, podemos comer comida, podemos escuchar música, podemos interactuar con los animalitos y el paisaje como tal. Es literalmente una versión de la Tierra 2.0. Nuestro hogar funciona como una verdadera ciudad espiritual. Cuenta con hospitales especializados para quienes llegan debilitados del umbral. Tiene escuelas donde los espíritus continúan aprendiendo. Existen ministerios encargados de distintas áreas de desarrollo espiritual. Hay centros de estudio, bibliotecas, laboratorios, hogares, jardines y equipos enteros dedicados a preparar misiones de ayuda para quienes todavía viven en la tierra. Todo funciona bajo un principio muy simple. El progreso del espíritu ocurre mediante el amor, el conocimiento y el servicio. A medida que André Luis comienza a recuperarse, entiende que nadie permanece ahí únicamente para recibir ayuda. Todos están invitados a colaborar, todos trabajan, todos aprenden, todos sirven, porque en el mundo espiritual el trabajo deja de ser una obligación y se convierte en una expresión natural del amor. Con el paso del tiempo descubre otra gran verdad. Las leyes divinas son absolutamente justas. No existen privilegios, no existen favoritismos, no basta con pertenecer a una religión, no basta con realizar ceremonias. Lo que realmente determina el crecimiento espiritual es la transformación de su carácter y su personalidad. Según André Luis, nuestros pensamientos no desaparecen del todo. Ellos poseen una energía, una fuerza, crean afinidades y atraen a personas, influyen sobre nuestra paz interna y, por supuesto, ayudan a construir el ambiente espiritual que nos rodea. Por eso insiste tanto en la importancia de vigilar aquello que alimentamos cada día dentro de nuestra mente y corazón. Otro aspecto fascinante de la obra es descubrir que los vínculos del amor sobreviven a la muerte. Las familias no desaparecen, los verdaderos amigos continúan unidos. Sin embargo, también aprenden que amar no significa controlar ni impedir el crecimiento del otro. El verdadero amor libera, respeta, espera y confía, mientras, por supuesto, avanza su aprendizaje. André Luis comprende algo que jamás había entendido cuando estaba en la tierra. El conocimiento sin amor produce orgullo, la riqueza sin generosidad produce vacío. El poder sin humildad produce sufrimiento, pero una vida sencilla, vivida con bondad, alegría y compasión, posee un inmenso valor espiritual. Entonces comienza a participar en misiones de auxilio, acompañando a personas que necesitan hacer procesos para su nueva reencarnación. Observa cómo los espíritus son preparados para regresar a la tierra. Comprende que muchas de las pruebas de la vida no son castigos, sino oportunidades curiosamente planificadas
experiencias para sanar antiguos errores, desarrollar nuevas virtudes y aprender aquello que el espíritu aún necesita conocer. Poco a poco deja de preguntarse por qué sufrió tanto y comienza a preguntarse cómo puede ayudar, y en ese momento entiende el secreto de la verdadera felicidad: nacer para servir, nacer para compartir, nacer para ser feliz y colaborar. Esto nace desde la paz que se experimenta a quien vive un acuerdo conjunto con el amor y la energía, una unión con la mente y su corazón. Al finalizar este maravilloso libro, André Luiz ha descubierto que la existencia continúa, que el universo está gobernado por leyes de infinita sabiduría, que siempre existen nuevas oportunidades para corregir los errores del pasado, que nadie está condenado y que el amor es la fuerza más poderosa del universo. La muerte no presenta el final de una historia, sino el comienzo de un capítulo nuevo, de una nueva etapa de aprendizaje. A lo mejor esa sea la razón por la que nuestro hogar sigue emocionando a millones de lectores después de tantas décadas, porque en realidad no habla únicamente del mundo espiritual, habla de nosotros, de cómo vivimos, de cómo tratamos a quienes amamos y de cómo enfrentamos nuestras dificultades cotidianamente. Nos recuerda que cada pensamiento, cada palabra y cada acción se están construyendo desde el mismo instante que se lo gesta. La realidad que algún día encontraremos será la que nosotros mismos vamos plantando como semillas poderosas que algún día van a germinar. Ese es el verdadero legado de esta obra extraordinaria. No despertar desde el miedo hacia la muerte, sino enseñarnos a vivir con más amor, con más conciencia, con más humildad. Porque según André Luiz, la eternidad no comienza cuando nosotros fallecemos, comienza con la forma en la que decidimos vivir hoy. Y como una acotación especial, debemos de comprender que la vida no termina cuando el cuerpo muere. Y por eso cuando tú estés desanimado, cuando ya no tengas ganas de vivir en este maravilloso mundo y pienses que la muerte es el verdadero descanso para tu alma, déjame decirte que estás completa y absolutamente equivocado. Lo único que vas a encontrar es una tortura que puede durar décadas y años. Pero si nosotros comenzamos a transformar nuestra vida, comenzamos a entender que no somos seres aislados, sino que somos seres en conjunto, trabajando hombro con hombro para la totalidad de la evolución humana. Y que lo que yo hago por mí, también puedo hacerlo por el otro. Este lazo de fraternidad es lo que nos hace grandes. Es lo que nos impide ir a esos lugares tan terribles y que a lo mejor nos puede conducir directamente hacia los hogares más evolucionados. Así será otra nuestra realidad. Debemos de comprender que el cielo y el infierno son estados de conciencia mental a los que podremos dirigirnos cuando el cuerpo ya se canse de vivir, por supuesto en una larga vida. La enseñanza de Chico Xavier y de André Luiz es que la vida es eterna y que dependerá 100% de nosotros el hacer de esta vida un completo caos o destrucción o gestar como una de las creaciones más grandes de nuestra existencia. Alma maravillosa, te recomiendo que mires la película que ya está realizada y que está gratis, por supuesto, en YouTube, y también la puedes ver en Disney Plus. Te recomiendo que busques este libro porque lo que te conté yo es apenas un pequeño compendio, un resumen pequeñísimo de toda la profundidad de este maravilloso texto espiritual. Vamos en otros podcasts a analizar otros videos que son contundentemente reveladores y hermosos. Espero que esta información te sirva para la evolución de tu alma. Compártela y nos vemos en el siguiente video programa en este podcast llamado Tócame el alma, y espero haberlo logrado. Desde el centro de mi corazón, yo soy Altarel Gustavo. Besos y bendiciones para todos. Los amamos.